Resulta realmente extraño mirar atrás al año pasado y pensar que hubo un tiempo en que mi vida era sencilla. Hoy tengo una vida diferente y, diría yo, soy una persona diferente. Tengo que cenar todas las noches a las 6 de la tarde. Si no lo hago, hay consecuencias. No suena tan raro. La gente cena a las 6 de la tarde todo el tiempo. Algunos antes, otros después. Yo no puedo hacer eso. Tiene que ser exactamente a las 6, y si no, hay consecuencias. No lo creerías, pero las hay. Y sí, es tan inusual como parece. Todo empezó hace aproximadamente un año. Mi familia me llevó a celebrar que había terminado mis estudios de técnico dental. Técnicamente, ya llevaba un tiempo trabajando en el sector, principalmente haciendo prácticas, pero ahora tenía todo por escrito. Había terminado oficialmente y podía conseguir un trabajo de verdad. Ya tenía un par de ofertas. Mi mamá estaba muy emocionada. Reservó una mesa en un restaurante bastante caro del centro. Hay que reservar con al menos 1 o 2 meses de antelación, sobre todo si se quiere un fin de semana o por la noche. Y no solo lo hizo, sino que reservó con mesas de sobra. Mamá, papá, mi novia Amy, mi hermano mayor y mis abuelos. Una gran salida. Estaba un poco nervioso porque conocieran a Amy, era su primera vez, pero pensé que todo iría bien. Llegamos alrededor de las 5:30 un viernes. No voy a decir el nombre del restaurante, creo que ya cerró, pero era un lugar agradable en el centro. Estaba un poco elevado y tenía una terraza al aire libre. Tenían 2 barras y unas cabinas grandes para grupos de hasta 8 personas. Al llegar, nos acompañaron adentro, nos pidieron que nos quitáramos los zapatos y nos sentaron a la mesa. Lo primero que hicieron fue lavarnos las manos uno por uno, en la mesa. El aperitivo se comía con las manos. Ese era el ambiente que nos esperaba. Para que conste, no me gustan las cosas caras. La razón principal por la que me metí en odontología fue porque antes me daban miedo las lenguas. Empecé a leer sobre ellas para desmitificarlas un poco, y de repente, me empezó a interesar. Luego pasé de la lengua a los dientes. Y en cuanto a la comida, soy más de fideos ramen. No soy muy fan de eso de lavarme las manos con agua de eucalipto. Tomamos un par de copas, nos reímos un rato y comimos algunos aperitivos. Tenían un plato de camarones que servían con hielo seco, lo que hacía que toda la mesa pareciera una nube. Al parecer, el chef era muy famoso. Creo que lo he visto un par de veces en la tele. Para que quede claro, llamémosle Chef Mike. Sería demasiado fácil identificarlo si te dijera su nombre de pila. Lo vimos un par de veces ese día. Mucha gente entraba y salía de la cocina, y si prestabas atención, podías oír a alguien gritando en la otra habitación. Cuando se acercaban las 6 de la tarde, un camarero dejó un plato justo a mi lado. Nadie más recibió un plato así. Era una especie de halibut con un toque picante, acompañado de judías verdes y espuma de espárragos. Al levantar la vista, me di cuenta de que me había servido el mismísimo Chef Mike. Para el cumpleañero, dijo sonriendo. No es mi cumpleaños, respondí con una sonrisa. Pero gracias. Disculpe mi suposición. ¿Puedo preguntar la ocasión? Los demás comensales se unieron a la conversación. Mis abuelos hablaban de lo ingeniosa que era de niña. Mi madre enderezó la espalda y empezó a hablar de mi excelente salud bucal. Amy se aferraba a mi brazo, algo abrumada por la salida. No le gustan los desconocidos. El chef Mike simplemente me sonrió. Entonces debes tener un paladar refinado, dijo. Por favor, corre por cuenta de la casa. Un reloj dio las campanadas de fondo. Las 6 en punto. Di un bocado. No voy a decir que el halibut fue lo mejor que he probado en mi vida. No lo fue. Pero estaba bueno. Suave como la mantequilla, con la textura justa para que se adhiriera a la lengua. La espuma era la que le daba el toque final. Solo fueron un par de bocados, pero lo disfruté mucho. En realidad, no hubo mucho más que contar. Cenamos y disfrutamos de un postre delicioso. Luego, al dar por terminada la noche, Amy y yo tomamos un Uber de regreso a casa. Fue entonces cuando noté algo curioso. Alguien me había enviado dinero. $80. No era mucho dinero, pero no había ningún nombre ni nota adjunta. Supuse que eran mis padres queriendo darme un poco más para salir con Amy, pero no estaba seguro. Lo atribuí a un malentendido y envié un mensaje de agradecimiento por los $80 en el chat familiar. Nadie respondió. No le di mucha importancia.
Al día siguiente, volví a engullir un paquete de fideos ramen mientras hacía papeleo. Para darle un toque especial, le añadí pimientos frescos. Iba por la mitad de un artículo cuando recibí una notificación. $65. Sin nombre ni nota adjunta. Qué raro. No solo recibí dinero de nuevo, sino que era una cantidad diferente. Envié otro mensaje al chat familiar, pensando que tal vez mis abuelos lo habían enviado. Quizás creyeron que el primero no se había enviado. Solo podía especular, pero el chat permaneció en silencio. Durante los días siguientes, noté un par de cosas. Para empezar, hubo días en los que no recibí nada de dinero. Sin embargo, sí recibí un par de depósitos más, pero solo los días en que cené exactamente a las 6 de la tarde. Ese fue el único denominador común. Un ramen con pimientos, sí, 2 veces en una semana, me costó otros $65. Un pollo frito con arroz me costó 70. Si le añadía salsa de curry y lo repetía al día siguiente, me costaba 73. Las cantidades variaban, pero solo comía algo los días que llegaba a las 6 de la tarde en punto. Lo cierto es que era rápido. Rápido y constante. Podía estar en casa, relajado frente al televisor, y recibía una notificación, pero solo si cenaba a las 6 de la tarde. Esto me llevó a un par de conclusiones incómodas. Para empezar, las cantidades variaban según lo que comiera, lo que significaba que existía algún tipo de sistema de puntuación. Y en segundo lugar, y quizás más importante, alguien podía saber cuándo estaba comiendo. De alguna manera, alguien me estaba observando mientras comía. Esto desencadenó en mí todo tipo de reacciones paranoicas. Dejaba de comer por despecho. Traía a Amy y le pedía que mirara afuera por si alguien me observaba a través de las ventanas. Le pedí prestado un imán potente a un pescador de imanes local para comprobar si tenía algún insecto encima. Al final, no encontré nada. Creo que lo único que logré fue convencer a Amy de que me estaba volviendo paranoico. No le hizo mucha gracia, pero creo que es porque se preocupa. Es una persona muy aprensiva. Un día decidí ponerlo a prueba. Me encerré en el baño. Apagué las luces y me escondí tras la cortina de la ducha. Tenía un gofre recalentado en el microondas con helado de vainilla en un bol. Di pequeños bocados justo a las 6 de la tarde y esperé una notificación en mi teléfono. Me temblaban un poco las manos. Estaba tan concentrada en escuchar ese sonido que cada crujido y gemido del edificio me producía una sensación de hormigueo en el pecho. En cuanto terminé el tazón, sonó el teléfono. $45. Ni siquiera podía ver mis propias manos. A menos que alguien usara infrarrojos o sonar, era imposible que vieran o oyeran lo que estaba haciendo. Algo no cuadraba. Durante los días siguientes seguí experimentando. Intenté poner a prueba los límites de lo que se consideraba una cena. Los alimentos blandos como las bebidas, los granizados y la mermelada no contaban. Tampoco los aperitivos, como las patatas fritas o las galletas saladas. Tenía que ser algo sustancioso y tradicional. Intenté hacerlo al revés. Compré un buen trozo de carne en una carnicería local. Le pedí a Amy que me ayudara a prepararlo, ya que cocina mejor que yo. Le puso mucho cariño, usando un glaseado de trufa y sirviéndolo con patatas asadas. Le pedí que lo compartiera conmigo, pero insistió en que me lo comiera yo solo. Ella también estaba muy involucrada en este experimento. Había visto los resultados. Me senté en aquella mesita. Tenía una servilleta de tela caliente, una copa de vino tinto y comía a la luz de las velas. Cuando terminé, revisé mi teléfono. $1.200. Esto ya no era solo un experimento espeluznante. Era dinero de verdad. Dinero para el alquiler. Amy se emocionó muchísimo cuando se lo enseñé, bailando por la cocina como si le hubiera tocado la lotería. Mañana prepararé ciabatta casera y un chili, dijo. Si esto es lo que nos da un solo bistec, ¿qué nos dará una comida de 3 platos? ¿Pero de dónde viene? Pregunté. ¿Por qué lo estamos recibiendo? ¿Por qué no preguntas directamente? Si hay alguien mirando, es evidente que está escuchando. Tenía razón. Amy tenía que atender un asunto de última hora al día siguiente, así que terminé preparando salchichas y puré de papas. Nada sofisticado, solo el puré instantáneo de la caja. Pero al sentarme, se me ocurrió una idea. Di un bocado y hablé en la habitación vacía. Si me oyes, añade 50 centavos al próximo depósito. Nunca había recibido menos de $1 entero, así que sí, eso me llamó la atención.
Intenté ver un programa mientras comía, pero sentía un fuerte dolor en el pecho cada vez que pensaba que me estaban observando. ¿Qué sentido tenía que me vieran comer? ¿Y por qué a las 6 de la tarde? Terminé de comer y guardé el plato. Justo cuando encendí el lavavajillas, sonó mi teléfono. $21.50. Alguien estaba escuchando. Seguir investigando solo lo hacía más extraño. Comí comida india para llevar en el autobús y aún así me cobraron el depósito. Me vigilaban mientras estaba en movimiento, siempre y cuando comiera bien. Intenté alargar la cena durante 2 horas. Aún así me cobraron el depósito, pero mucho menos de lo habitual. Podía estar comiendo solo, con amigos o en un restaurante, daba igual. Alguien sabía lo que estaba haciendo y lo evaluaba. Empecé a hacer preguntas. 50 centavos por un sí. 25 centavos por un no. Ya sabía que podían oírme, así que eso ya estaba decidido. ¿Puedes verme? 50 centavos. Sí. ¿Te conozco? 25 centavos. No. ¿Quieres hacerme daño? 25 centavos. No. Me fascinó tanto que empezó a consumirme mucho tiempo. Hacía diagramas y sopesaba mis opciones sobre qué preguntar. Pronto nos dimos cuenta de que no funcionaba si Amy preguntaba. Tenía que ser yo. Pero cuando le pregunté si sabía que Amy estaba allí, obtuve un sí muy claro. Empecé a notar un par de patrones en los pagos. Las comidas caseras solían generar depósitos mayores. También, comer solo. El vino blanco era un rotundo no, pero el tinto sí. Sobre todo si estaba frío. Poco a poco fui descifrando el paladar de otra persona, y debo admitir que era bastante sorprendente. Un poco más de sal, otros $5. Un poco menos de mantequilla, otros 3. Mientras tanto, yo hacía preguntas. Quienquiera que me estuviera observando tenía dificultades para responder qué o quiénes eran. Tuvimos que concretar lo que no eran. No eran una persona común. Ni un demonio ni una criatura mítica. Ni un extraterrestre. No pude obtener una respuesta lo suficientemente clara, pero logré comprender que habían sido personas. No fantasmas, eso sí, lo dejaron bien claro. Clarísimo. Se me ocurrió este sistema de respuestas de opción múltiple. Escribía hojas de respuestas con incrementos de 10 centavos cada una. Así fue como descubrí de dónde venían. El primer día les pregunté en qué continente vivían. Obtuve 30 centavos, lo que se correlacionaba con mi respuesta de América del Norte. Al día siguiente, me indicó Estados Unidos. Tiene sentido, ahí es donde estoy. El tercer día les pedí que escribieran la primera letra del código del estado. Obtuve 19 centavos, lo que significa ese. Al día siguiente obtuve 4 centavos, lo que significa DSD. Dakota del Sur. Bastante lejos. Intenté averiguar su ubicación exacta, pero al cabo de un rato dejaron de responder. Resulta que no lo sabían con certeza. Estaban al este del río, eso sí lo deduje. Tuve la impresión de que la persona con la que me comunicaba tampoco estaba del todo segura. Algunos días tardaban más en responder a mis preguntas y se demoraba en recibir el depósito. Mientras tanto, ganaba bastante dinero. Promediaba $150 al día solo por cumplir con este horario de cenas. Amy no me hizo muchas preguntas. El dinero nos vendría muy bien si quisiéramos mudarnos a un lugar más grande. Pero tuve que empezar a hacer preguntas incómodas. No podía creer el trato que estaba haciendo. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias solo para que yo siguiera un horario estricto? Y fue entonces, casi 2 meses después de aquella cena de celebración, cuando recibí una visita. Era un martes cualquiera. Había empezado mi nuevo trabajo hacía apenas un par de semanas, así que llegué a casa más cansada de lo normal. Toda la tensión de adaptarme a un nuevo lugar de trabajo se desvaneció. Amy estaba haciendo horas extras, pero me había preparado una receta para que la hiciera y así sacar el máximo provecho de nuestro depósito misterioso diario. Pero entonces oí que llamaban a la puerta. Ahora, recibo visitas de vez en cuando. Mis padres, amigos, las amigas de Amy. Pero esta era una persona que no había visto antes en mi puerta. Mirando por la mirilla, me di cuenta de que estaba viendo nada menos que a nuestro famoso chef local. El chef Mike. Abrí la puerta, rascándome la cabeza. Oye, dijo, dejando de lado su personaje televisivo. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro, dije. ¿Qué haces aquí? ¿Has estado recibiendo los pagos? ¿Sabes algo de ellos? Sí, asintió.
A mí también me salen a veces. Solo tengo que cocinar lo correcto. Lo invité a pasar y nos pusimos a charlar. El chef Mike me explicó todo sobre el sistema. Aproximadamente una vez por semana, recibía un depósito si servía ese plato de fletán a alguien. No era necesario que lo pidieran, él lo pagaba. Solo tenía que prepararse de cierta manera y ofrecerse en una fecha y hora determinadas. Mientras el chef Mike me lo explicaba, paseaba por mi cocina, procurando no tocar la encimera. Estaba bastante sucia. A Amy no le gusta fregar los platos, y a mí no me gusta mucho fregar. El chef Mike me miró fijamente. Dejé de recibir pagos después de que usted viniera. Creo que nuestro benefactor le ha tomado cariño. ¿Benefactor? ¿Eso es lo que es? Sinceramente, no lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Pero sea lo que sea, impulsó mi carrera. He ganado mucho dinero con este acuerdo. ¿Solo por cocinar fletán? No se trata solo de cocinar un fletán. Se trata de cocinarlo a la perfección. Se trata de cocinarlo mediante un proceso que me ha llevado años perfeccionar. Nadie más puede hacerlo. Es único, me señaló con el dedo. Me senté. El chef Mike vino a prepararme la cena. Ya no recibía pagos por el fletán, así que supuso que el benefactor me había tomado cariño. Quería probar a cocinar para mí a ver si le compensaba. Sonaba casi amenazante, como si no me lo estuviera pidiendo. Quería que aceptara que viniera 2 veces por semana a cocinar platos que sabía que nos reportarían mucho dinero. Yo no tendría que enviarle nada, él recibía sus propios depósitos. De alguna manera, nuestro benefactor sabía que no solo cenaría a esa hora, sino que también sabía quién había preparado la comida. Y bueno, ¿qué podía decir? Me pagaban por disfrutar de una comida gourmet 2 veces por semana. ¿Cómo podía ser eso malo? No me engañaban, lo veía todo de principio a fin. Daba igual si preparaba una paella o una fritata de pollo. Lo veía todo. Sin trucos. Sí, acepté. A mí me habría matado si no lo hubiera hecho. Se comió todas las sobras que quiso. Además, era una fanática secreta del chef Mike. Seguía su canal de YouTube. Las cosas cambiaron drásticamente después de que el chef Mike y yo cerráramos el trato. Me consiguió utensilios de cocina nuevos y contrató a una empresa de limpieza. Instaló una campana extractora nueva sobre la estufa y un especiero de pared. Todos los frascos eran personalizados, sin necesidad de etiquetas. Los días que venía, a veces traía a un ayudante o a un segundo chef. Se lo tomaba muy en serio. Perdí la cuenta de cuántas personas desconocidas entraron y salieron de mi cocina durante esos días. Algunas ni siquiera parecían chefs. Más bien parecían mercenarios. Los depósitos aumentaron considerablemente. Mi ganancia máxima rondaba los $3.200. Nunca bajó de los 300. Aún así, tenerlo cerca me ponía de los nervios. Tenía un carácter insoportable y se enfadaba con Amy todo el tiempo. Ella se alegraba de que estuviera allí y él la insultaba por mirarla fijamente. Era desgarrador verla pasar de estar emocionada a retraída. Al cabo de un tiempo, evitaba salir los días que él estaba presente. Mientras tanto, seguía tratando de entender a nuestro benefactor. Le pedí que deletreara su nombre, pero solo obtuve N y 14 centavos, 15 centavos. Entonces decidí que tenía que hacerme algunas preguntas importantes. Preguntas que tardarían mucho en responderse, pero que necesitaba saber. A pesar de saber que podría llevar semanas comprenderlo todo, me esmeré en hacer un cronograma para formular una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Cómo puedes verme? Tardé 8 días en obtener una respuesta completa. Todos los días revisaba el depósito y la cantidad de centavos correspondiente. Colocaba una nota adhesiva al día hasta que la respuesta estuvo a la vista. 21, 18, 5, 25, 5, 19. Ureyes. Tus ojos. Intenté comer con los ojos cerrados, pero no pareció afectarle en absoluto. Eso me desconcertó. Incluso si esa cosa pudiera percibir cosas a través de mis ojos, eso no explicaba por qué quería que comiera. Empecé a recibir mensajes extraños que no tenían nada que ver con las preguntas que hacía. Cartas que no respondían a nada de lo que preguntaba. Podía hacer una pregunta de sí o no y obtener 4 centavos, una de. Durante las semanas siguientes, llené mi nevera de todo tipo de mensajes extraños, todos escritos en coloridos post-it. Buen gusto. Mejor lengua. Más sal. El chef Mike me contó que él también recibía mensajes, pero que aún no había descifrado su significado.
Solo cuando se lo señalé se dio cuenta de que había empezado a recibir centavos. Nunca los había recibido antes. Escribió todos los centavos que había recibido en orden numérico y me pidió que los tradujera mientras cocinaba. Esta dice no se puede ver, dije, señalando una serie de post-it. Esta otra dice no se puede tocar. Así que no puede tocar ni ver y vive en Dakota del Sur y él ve las cosas con los ojos de los demás. El chef Mike se estremeció. No le gustaba nada. Amy permanecía en silencio en un rincón, con la cabeza gacha. Dice que tengo una buena lengua. La mejor, añadí. ¿Qué crees que significa eso? Bueno, suspiró el chef Mike. Durante los años que he trabajado con él, me hizo perfeccionar ese plato de fletán como una especie de prueba. Quizás buscaba a alguien que lo disfrutara como se debe. ¿Pero cómo sabe él que hago eso? Se encogió de hombros. Mira con tus ojos. Saborea con tu lengua. Teniendo en cuenta todo lo que había aprendido, decidí profundizar en otra cuestión. ¿Por qué precisamente a las 6 de la tarde? ¿Por qué era tan importante? La respuesta que obtuve fue tan simple como exasperante. Cena. Pregunté qué había pasado antes y por qué no podían ser las 5 de la tarde. Gimnasia. El benefactor tenía una rutina. Trabajo, gimnasio, cena, mujer, dormir. Me dio la impresión de que alguien vivía a través de otros. Quizás literalmente. ¿De qué otra forma se explica que alguien sepa que estoy comiendo fresas con crema a oscuras, y no que las esté tirando por el inodoro? Compartí mis hallazgos con Amy. Todas las notas adhesivas, las conversaciones con el chef Mike, los experimentos, las preguntas. Le mostré mis conclusiones y sospechas, dibujándolo todo en mi iPad como si estuviera elaborando una teoría de la conspiración. Líneas rojas que conectaban círculos, fechas, respuestas. Había impreso páginas de depósitos y resaltado cada centavo. Por si acaso, también comprobé si el monto total era algo. No lo era. Y esa calificación se estaba volviendo complicada. El benefactor tenía un paladar muy particular. Disfrutaba sobre todo de la carne de res. Sorprendentemente, bien hecha. A la parrilla no le gustaba, pero sí la barbacoa y los distintos glaseados. Su puntuación aumentaba ligeramente cada vez que tomaba un aperitivo agradable, y aún más si terminaba con un postre. El chef Mike logró batir el récord con un depósito de $4.100 después de servirme una comida de 4 platos. Pero, la verdad, fue incómodo. Yo estaba allí sentado, disfrutándolo, mientras Amy me observaba desde el otro lado de la habitación. Se notaba que estaba dudando de todo aquello. No podía culparla, pero estábamos hablando de muchísimo dinero. Se trataba de ingresos diarios que podían ascender a miles de dólares. Finalmente, en un momento dado, me preguntó directamente sobre todo. Volvíamos del supermercado en coche y me pidió que me detuviera. Era casi la hora de cenar. Nos habíamos quedado atascados en el tráfico. Estaba un poco estresado, pero hice lo que me pidió. Me puso la mano en el hombro. Creo que deberíamos parar, dijo. Hemos sacado tanto provecho de esto que tiene que haber algún problema. No me siento cómoda haciendo esto. Es mucho dinero, asentí. ¿Pero podemos permitirnos parar? Ella asintió. Tenemos mucho, lo sé. Y podemos darle un buen uso. Pero, ¿cuándo es suficiente? ¿No querías ser técnico dental? Soy técnico dental, insistí. Pasas más tiempo en tus gráficos y recetas, dijo. Eso te quita todo el tiempo. Son ingresos de miles, Andy. ¿Miles y qué obtienen ellos de ti que valga esa cantidad de dinero? No tenía respuesta. Sentía la lengua seca. Eran casi las 6 de la tarde. Me recosté y golpeé el asiento. Amy se sobresaltó un poco y me disculpé. Estábamos bien. Solo que, era demasiado. Y bueno, sí, tenía razón. Me pagaban por algo que no entendía, y era mucho dinero. Si no lo entiendo, ¿cómo puedo dar mi consentimiento? Decidí tragarme mi orgullo y darle la razón. Así que ese día no cené. Y durante la semana siguiente, seguí así. Fue un poco extraño alejarme de un horario estricto, y al chef Mike no le hizo ninguna gracia. Volvió a preparar ese plato de fletán, buscando a alguien nuevo para complacer al benefactor. Recibía mensajes ocasionales como aún no hay nadie y seguro que sigues fuera. El mensaje que más me impactó fue simplemente ¿sabes la suerte que tienes? Después de un tiempo, dejé de responder. Amy estaba mucho mejor. Empezamos a comer juntas de nuevo y podíamos ser un poco más espontáneas.
Fue un alivio, pero a veces me sorprendía preguntándome, ¿acaso algo me miraba a través de los ojos? ¿Saboreaba mi lengua? ¿Se había marchado? Ya no había depósitos. Era una lata no tener esos ingresos, pero de entrada era extraño depender de ellos. Y no voy a mentir, era increíblemente práctico, pero hay algo incómodo en todo esto. No logro identificar qué es. Pero después de 2 semanas de haberme alejado del acuerdo, algo cambió. Perdí mi trabajo. No digo que fuera el empleado perfecto, pero me iba mucho mejor ahora que no tenía distracciones. Fue totalmente inesperado. No hubo despidos masivos ni nada por el estilo, solo me despidieron a mí. Y el mismo día que un guardia de seguridad anónimo me llevaba mis cosas al coche, recibí un mensaje de Amy. Ella también había perdido su trabajo. De repente, esos ingresos parecían una salvación. Pero no pude evitar pensar, ¿y si ese es el objetivo? ¿Y si todo esto fue orquestado? ¿Hasta dónde puede llegar este benefactor? Esa noche, Amy fue a ver a su hermana. Son muy unidas y necesitaba estar sola. Mientras tanto, preparé espaguetis con albóndigas y me senté a comer justo a las 6 de la tarde. Recuerdo estar sentada allí, a la mesa de la cocina, comiendo en silencio, mirando mi iPad al otro lado de la mesa. Había escrito una pregunta. ¿Nos despidieron? 50 centavos, sí. 25 centavos, no. Cada bocado me resultaba extraño, como si alguien me observara desde dentro de la boca. Como si hubiera otra persona sentada en el mismo espacio que mi cuerpo, saboreándome como si fuera un simple zumo envasado. Sentía que estaba montando un espectáculo, convirtiéndome en un lienzo para ser pintado. Pero terminé la comida. Esa misma noche se realizó un depósito. $480.50. Eso es un sí. Nos despidieron. No le conté nada a Amy. Ella creía que habíamos superado todo ese calvario, y ahora amenazaba con volver a meternos en él. Quería tranquilizarla, así que decidí hacer algo al respecto. Tenía un plan para sacar a ese benefactor de nuestras vidas de una vez por todas. Una tarde, mientras ella no estaba, me senté a las 6 con un nuevo plan. Iba a lograr que el benefactor me abandonara para siempre. Y solo veía una manera de conseguirlo. Preparé un plato con jugo de naranja, pasta de dientes, cebolla picada y mayonesa. Y una cuchara. Tenía un cubo vacío a mi lado. El corazón me latía con fuerza cuando dieron las 6 de la tarde. Al dar las 6, comí con avidez hasta no poder más. Comí y me puse muy enferma. Esa noche no hubo deposiciones. Durante unos días, pareció funcionar. Podía cenar a las 6 de la tarde sin tener que pagar. De hecho, me animó mucho. Ya no me sentía vigilada. Creo que Amy también lo notó, se la veía más relajada. La hora de la cena se había convertido en un tema tabú entre nosotras, pero habíamos empezado a superarlo. Podíamos bromear al respecto. Planear una pequeña salida. Incluso podíamos cenar a las 6 de la tarde. Retomamos una rutina más saludable. Quité las notas adhesivas del refrigerador. Borré el documento con todos mis hallazgos. Admito que no estaba segura de hacerlo. No hay nada de malo en guardar un archivo en la computadora. Pero, por otro lado, si quería comprometerme por completo, no podía conservar esas cosas. Después de mucho pensarlo, lo borré. Las cosas pintaban bien. Me llamaron para una entrevista de trabajo. Amy y yo estábamos buscando apartamentos más grandes, con la esperanza de encontrar algo que se ajustara a nuestro presupuesto. No para ahora, sino para cuando ambos nos recuperáramos económicamente. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Era media tarde y había pasado el día hablando con algunos antiguos compañeros de clase. Estaba esperando respuesta de un reclutador que había mostrado interés. Salí del coche sobre las 4 de la tarde, llevando conmigo algunas compras. La puerta principal estaba abierta, así que supuse que Amy estaba en casa. Hice lo que siempre hago. Conté en voz alta cómo me había ido el día. Mark consiguió un nuevo trabajo, dije. Parece que no fui el único al que despidieron. Sin respuesta. Tengo pechuga de pavo. Pensé que podríamos hacer algo, miré mi bolsa de la compra. Resulta que alguien la había cambiado. Esto no era lo que yo había comprado. Pero para que eso sucediera, debían de estar en mi coche mientras yo revisaba el móvil. Al levantar la vista, vi a un hombre en mi sala de estar. Medía alrededor de 1,90 m, hombros delgados, gafas de montura gruesa, pelo rapado. Abrigo gris, vaqueros azules sencillos. Algo se me heló la sangre al verlo.
Creo que lo he visto en el restaurante del chef Mike. Fue como encontrarme cara a cara con un león. Todo tipo de detalles extraños se me quedaron grabados en la cabeza. La forma en que se ataba los cordones. El anillo de plata en el dedo índice de la mano izquierda. La leve cicatriz en el cuello. El girasol azulado del anuncio que se proyectaba de fondo. Nos quedamos mirando fijamente por un segundo. Conté mis respiraciones, intentando que mi mente no se descontrolara. Estaba haciendo 100 planes a la vez, y todos estaban incompletos. Corre. Grita. Habla. ¿Por qué no hablo? Haz algo. Echó a correr. Dejé caer la compra y apenas di 5 pasos antes de que me agarrara del cuello y me tirara al suelo. Sentí algo frío, metálico y pesado, que me presionaba la nuca. Ni una palabra, dijo. Ni una sola maldita palabra. El mundo se vuelve negro con los ojos vendados. Intenté prestar atención a los detalles. Conté mis pasos. Había más gente y trataban de desorientarme. Me pusieron una capucha y me hicieron girar, tirándome al suelo un par de veces. No lograba entender hacia dónde íbamos. Me metieron en un coche. Uno grande, por lo que parecía. Nadie hablaba, pero calculé que eran al menos 3 personas. 2 delante, una detrás. El viaje en coche duró más de 40 minutos, pero dimos muchas vueltas. Estuvimos dando vueltas en círculos un buen rato. Cuando por fin nos detuvimos, me sacaron del coche y siguieron conduciendo. Ni siquiera vi el coche. Aún así, no me dijeron ni una palabra. Me metieron a la fuerza en un edificio y me acompañaron escaleras abajo. Un sótano. Me empujaron a una silla barata que raspaba contra un suelo de piedra irregular. Entonces se oyó una voz. Tiempo. 4:48, limpiar. La gente salió de la habitación. Otra silla crujió cuando alguien se sentó frente a mí. Se inclinaron para asegurarse de que las cadenas en mis manos estuvieran bien sujetas a la mesa. Déjame contarte sobre mi trabajo. El silencio era insoportable. Apenas podía oírle por encima de mi propia respiración. He tenido trabajo durante 6 años, dijo. El mejor trabajo que he tenido. Antes de esto, estaba dispuesto a darlo todo. No tenía ningún propósito. Sin ingresos. Sin nada. Me golpeó la cabeza con algo. Entonces, un día, un hombre pasó a mi lado. Y lo miré un poco más de lo normal. Tenía un aspecto extraño. Algo raro pasaba por mi cabeza. Y de repente, conseguí $20. Así, sin más. ¿Sabes lo que hice? Se inclina hacia adelante. Lo observo con más atención. Lo sigo un poco más. Otros $20. ¿Y saben qué descubro? Este tipo es un bicho raro. Hace cosas que los hombres adultos no deberían hacer. Cosas que lastiman a la gente. A buena gente se recuesta. Algo metálico cae sobre la mesa. Así que, en lugar de apuntarme con mi arma, se la apunté a él. Y, créeme, 10 minutos después, recibí una ganancia de 5 cifras de la nada. Golpea el objeto pesado con las yemas de los dedos. Lo hace girar un poco. Ahora tengo trabajo. Un trabajo muy serio. Y he aprendido a escuchar muy bien. Y no hago preguntas. Nos quedamos allí sentados durante una hora entera. Tenía un reloj de pared que hacía un tic-tac innecesariamente fuerte para que no se me pasaran los segundos. Intenté calmarme y respirar con tranquilidad, pero él siempre hacía algo para mantenerme en vilo. Al cabo de un rato, perdí la noción del tiempo por completo, y él fue de lo más paciente. Alguien llamó a una puerta en el piso de arriba. Una puerta pesada, de metal. Reforzada. El hombre se levantó de su silla. Esa es tu señal, dijo. Es hora del espectáculo. Reconozco al instante la voz cuando la puerta se abre con un crujido. Andy. La arrastran encadenada, pataleando y gritando. Grita mi nombre. No es que pueda hacer nada, es como intentar alcanzar un osito de peluche. Solo grita para liberar el miedo, y me duele no poder hacer nada. El hombre tiene una pistola. Algo pequeño tintinea sobre la mesa frente a mí cuando se quita la venda de los ojos. Estoy sentada en un sótano oscuro. Hay 8 hombres en la habitación, todos armados con subfusiles. Han encadenado a Amy a la pared. Le enredaron el bolso, así que le cortaron la correa con un cuchillo Bowie. Todos llevan máscaras. Máscaras negras de fibra de carbono con fieltro sobre los ojos. Tienen diferentes tonos de piel y complexión. No se ven tatuajes. Delante de mí hay 6 platos. Un aperitivo de tocino y castañas de agua. Ensalada César con queso suave.
Fletán ligeramente frito con salsa holandesa y berza. Bolas de arroz con mayonesa picante servidas con solomillo de ternera. Una mini hamburguesa de pavo y una pequeña taza de pastel de chocolate fundido de postre. 3 copas perfectamente colocadas de vino tinto, agua y vino blanco. Amy está gritando hasta morir. Puedo oír cómo se le quiebra la voz. Me doy cuenta de que uno de los hombres está detrás de mí y sostiene algo. Oigo una correa de cuero a pocos centímetros de mi nuca. Me está apuntando con algo. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, uno de los hombres me hizo un gesto con la cabeza. Que disfrutes de tu comida. Me tomo mi tiempo con los platos. No quiero darles una excusa para que me disparen en la nuca. De todas formas, todo sabe a sal. Debí de morderme la lengua cuando me atacaron. El vino me quema la lengua y me lloran los ojos. Un poco de sangre me gotea por la comisura de los labios. Amy está hecha un desastre. Está de rodillas, repitiendo por favor una y otra vez como un mantra. Le aterra la gente desconocida, y la claustrofobia no ayuda. Nadie se mueve. Ni siquiera la miran. Doy bocado tras bocado, sabiendo perfectamente que me están observando desde dentro. Puede saborear la sal en mi lengua. Puede sentir cómo los trozos se deslizan por mi garganta. Puede sentir cómo mi estómago nervioso ruge mientras me obligo a masticar, masticar, masticar. ¿Cómo puede querer esto? Uno de los hombres mira su reloj. Que manden al chef a casa. Que nuestro invitado termine en 10 minutos o que maten a la chica. Que sea un reto. El hombre que está detrás de mí resopla, me agarra la cabeza y me la estampa contra la mesa. La mesa se agrieta un poco. Plástico barato, probablemente robado de un desguace. No tiene una pistola. Tiene algún tipo de remache. No me va a matar. Me va a hacer daño. Mucho. Me lleva un instante asimilar el dolor. Me arranca la lengua y me la clava con un remache. Pongan en marcha el cronómetro. No siento la lengua. Me lloran los ojos. Intento comer sin masticar, pero la sal me hace sentir como si me metiera la boca en un enchufe. Muerdo, mastico y trago. Muerdo, mastico, trago. Soy una máquina. Estoy haciendo esto. El dolor no te mata, pero, por Dios, es el peor que he sentido en mi vida. Se supone que es bueno. Huele bien, pero se me pega a la mucosa del estómago como un resfriado. La van a matar. Puedo ver el arma, la van a matar. Terminé con un par de minutos de sobra. Casi me atraganto con el vino blanco. Derramé un par de platos y parecía que se los habían dado a un perro hambriento. Tenía salsa barbacoa en los dedos. Las manos son más rápidas que los tenedores. Tiene buena pinta, dijo uno de ellos. Espero que hayas disfrutado de la comida. Otro se inclinó desde atrás y me dio un golpecito en el hombro con un arma automática. ¿A qué hora cenan mañana?, preguntó. En realidad no era una pregunta. Jamás volvería a hacerlo. 6 de la tarde. Me dieron $25. Ni un centavo. Todavía ceno a las 6 de la tarde. Me gustaría decir que Amy y yo hemos encontrado cierta normalidad en todo esto, pero ella palidece cada vez que me voy a comer. No hablamos de eso. Hablamos de todo menos de eso. He empezado a tener depósitos de nuevo. No tan grandes como antes, pero aún significativos. He notado que tengo un poco más si Amy está en la habitación, mirando en silencio. He intentado pensarlo de otras maneras. Como si no fuera prisionera de mi propio cuerpo, sino quizás, una influencer para una audiencia de una sola persona. O una curadora. Una crítica. Tal vez haya algo mágico que pueda hacer para obtener algún tipo de indulgencia, no lo sé. Pero por ahora, no tengo opciones. Todos los días, dejo lo que estoy haciendo y ceno. Y lo tengo exactamente a las 6 de la tarde.